Volvemos con más ABC Rural. Este bloque es presentado por Abasto Norte. Hablamos mucho de la mandioca la semana pasada. Sobre ello queremos insistir en que la mandioca puede trabajarse con otros cultivos. Esto nos va a mostrar en un trabajo que hicimos con el ingeniero Moisés Vega, quien nos va a hablar de las combinaciones que se pueden hacer con otros cultivos. Recuerden que la mandioca es importante y no solamente se puede hacer una sola línea con mandioca, sino también con otros cultivos. Estamos viendo una de las sugerencias técnicas, digamos, en cuanto a la producción de mandioca con métodos, digamos, más conservacionistas, ¿verdad? En este caso estamos viendo asociado con un abono verde de invierno, en este caso la avena, que se hace el corte de las ramas, se saca para semilla y se planta un abono verde en las melgas. Entonces eso es una forma también de mantener, digamos, menor cantidad de malezas, y el abono verde ayuda para la recuperación y conservación del suelo. A la consulta de si podría existir una competencia entre el abono verde y la raíz de mandioca por los nutrientes del suelo, el ingeniero señaló: una vez que se corte la rama para semilla, la mandioca entra en un estado de reposo, que eso es habitual acá en nuestro clima, en invierno sobre todo, ¿verdad? A pesar de que este año casi no hubo heladas, pero cuando hay un invierno así muy crudo, muy fuerte, digamos, entonces la mandioca entra en estado de reposo y prácticamente no hay absorción de nutrientes. Entonces en ese momento puede entrar sin mayor inconveniente un cultivo así de sucesión, digamos, que vaya intercalando en ese momento para que pueda aprovechar los nutrientes, y casi la competencia sería mínima. Obtenemos más beneficios manejando de esta forma que dejando, digamos, que salgan malezas. ¿Cuál es la densidad que se recomienda para realizar el cultivo asociado de abonos verdes con mandioca? La densidad habitual que usa el productor de 1 metro entre hileras y 0,70 entre plantas. Como vemos acá es un abono verde de invierno, entonces se adecua para, digamos, la poda o el corte de rama para semilla, y ya se va plantando el abono verde, implantando en esas hileras que quedan. ¿Qué otras combinaciones de cultivos se pueden hacer con la mandioca, de tal forma a no dañar el suelo con la extracción de nutrientes, y en qué época? La época, digamos, adecuada para asociar la mandioca es los primeros 100 días a partir de la brotación de la mandioca. Uno siembra la mandioca y tiene que contar entre 100 a 120 días para... En ese momento uno puede asociar con otro cultivo, y después ya tiene que dar libre la mandioca, si no ya hay competencia. A partir de los 100, 120 días se forma la cantidad suficiente de follaje de la mandioca y ya empieza, digamos, la mayor cantidad de absorción de nutrientes. Entonces, en ese momento lo que sería, digamos, prudente dejarlo a la mandioca sola, no asociado con otro cultivo. De ahí que en la etapa inicial y después, en este caso, como vemos, después de la poda o el corte de rama, esos son los momentos que se puede asociar la mandioca con otra especie. Como la nota fue realizada en un distrito del departamento de Caazapá, le consultamos al ingeniero cuáles son las variedades de mandioca que se recomiendan para dicha zona del país. Mediante la incorporación de siembra de abonos verdes, de la cobertura del suelo, de la rotación de cultivos intercalados. Entonces, con esas prácticas agronómicas ellos están repuntando la producción de mandioca, porque anteriormente ellos tenían mucha queja, digamos, de los bajos rendimientos de la mandioca, inclusive sacar menos de 10.000 kilos por hectárea. Pero con la incorporación de estas prácticas, entonces ellos ahora están obteniendo 20 o inclusive nos dijo 30.000 kilos por hectárea. Ellos manejan variedades para cosecha en primer año, primer ciclo, y para 18 a 24 meses mandioca de segundo ciclo. Las más cultivadas son la variedad Lambaré, por ejemplo. La variedad acá le llaman tempranera, la otra le llaman rama monotí. O sea que acá en la zona hay variedades que se adaptaron muy bien y que son muy... Tapoyoá también hay, Pomberí. Entonces hay una cantidad de materiales interesantes. Finalmente le preguntamos al ingeniero Vega cuánto puede ganar por hectárea un productor que planta mandioca. La producción de mandioca, como sabemos, es un rubro tradicional, bien adaptado a un cultivo muy noble. Uno echa la semilla, sale la planta, cosecha raíz y puede consumir directamente. Ahora, si pretendemos beneficios económicos o lucro del rubro,
Ahí ya tenemos que pensar en apuntar a altos rendimientos en el caso de mandioca para uso industrial. Y con un rendimiento medio de sobre una base de 30.000 kilos, tendría un ingreso bruto de 9 millones de guaraníes, ¿verdad? Y descontando todo lo que es el costo de la producción, más digamos el costo del transporte, flete, desalijo, y podría quedar allá por los 3 a 4 millones guaraníes por hectárea, entonces casi 800 a 1.000 dólares por hectárea, eso ya es lo que puede rentar, digamos, con ese nivel de precio de 300.